Buenos días, muchachos. Bienvenidos a esta clase sobre los trastornos psicóticos en la niñez y la adolescencia. Los trastornos psicóticos están asociados con el deterioro en el funcionamiento cognitivo, emocional y social de la persona que lo padece. Suele ser considerado como un trastorno grave cuando su inicio es en edades tempranas. Existen varios trastornos que pueden ser mentales o no, que dan lugar a un trastorno psicótico en los niños. El que va a ser objetivo de estudio el día de hoy es la esquizofrenia. ¿Okay? Sin embargo, el trastorno psicótico breve, el trastorno delirante, el trastorno esquizoafectivo, el trastorno psicótico inducido por sustancias y en otros casos también la depresión psicótica y el trastorno bipolar pueden producir síntomas psicóticos en el niño. Cuando hablamos de síntomas psicóticos nos referimos a situaciones donde las percepciones, el pensamiento o la emoción de la persona está tan gravemente alterada que se pierde el contacto con la realidad externa. Es decir, no necesariamente existe el estímulo real y la percepción o el pensamiento de esa persona está completamente distorsionado y alejado de la realidad. ¿Okay? También va a ser importante considerar lo que se llaman los síntomas positivos y los síntomas negativos. Los síntomas positivos es cuando hay un exceso o distorsión de esas funciones normales, como por ejemplo ocurre con las alucinaciones o con los delirios. Y vamos a tener también lo que se llaman los síntomas negativos cuando hay una reducción o pérdida del funcionamiento normal, como por ejemplo cuando hay un aplanamiento afectivo, cuando hay una dificultad para concentrarse, para organizar y planificar, que ocurre en las personas que tienen psicosis. Ok, centrándonos en lo que es objeto de la clase de hoy, es la esquizofrenia. Entonces, ¿qué es lo que es la esquizofrenia? Un trastorno psicótico en el que los pensamientos, los sentimientos y las acciones de la persona reflejan una falta de contacto con la realidad. Se va a definir cuando hay presencia de dos o más de estos siguientes síntomas, es decir, alucinación, delirio, habla desorganizada, comportamiento anormal y disminución de la expresión emocional o una falta de actividad motora. Este es un trastorno que es muy poco frecuente y raro en la infancia y la adolescencia. Su mayor prevalencia es de aparición en la edad adulta, alrededor de después de los 18 años. En los hombres suele darse entre los 20 y los 24 años y en las mujeres suele darse entre los 25 y los 29 años. Solo se observa en niños antes de los 13 años en un 0.23% de la población. ¿Ok? Se dice que las personas que tienen el diagnóstico de esquizofrenia cuando son adultos, solo el 1% reporta haber tenido esos, estas características desde muy temprana edad. ¿Ok? Cuando aparece la enfermedad, generalmente coincide con un deterioro cognitivo, ¿ok? Y con cambios neuroanatómicos. Sin embargo, no todos los niños con síntomas psicóticos
cumplen con los criterios para el diagnóstico de la esquizofrenia, ¿ok? Y ya cuando se puede dar ese diagnóstico, la discapacidad en el niño es significativa. Entonces, las alucinaciones pueden ser, las alucinaciones se refieren a una percepción falsa en ausencia de un estímulo externo. Entonces, las más comunes son las auditivas. ¿Okay? Niños incluso que no tienen esquizofrenia pueden presentar alucinaciones auditivas, que serían como un ejemplo, escuchar voces. También están las alucinaciones visuales, que suelen venir, ¿cómo se dice?, en conjunto con las alucinaciones auditivas. Están también los delirios, que están relacionados con una idea arraigada, que muy rígida y muy fuerte, que tiene la persona que padece este trastorno, pero que esa idea no es compartida como por las personas de la comunidad. Hay una incorrecta interpretación de lo que es la realidad externa, ¿ok? El afecto aplanado, la conducta bizarra, a veces son movimientos estereotipados que no tienen tampoco mucha relación con lo que la persona pueda estar haciendo en ese momento. Hay un pensamiento desorganizado, hay una alteración en el habla, a veces utilizan neologismos, también habla pausada. En el afecto también podemos ver personas que se ríen cuando están contando una situación grave o una situación fuerte, y entonces, bueno, el afecto no está como relacionado con lo que ellos están hablando en ese momento. La mayoría de los niños que vienen a la consulta pueden mostrar algunas de estas características. Sin embargo, los criterios pueden estar más asociados a la depresión, al estrés postraumático o a un trastorno de ansiedad, pero no necesariamente a un trastorno psicótico como tal. Es importante tener en cuenta el historial de sus trastornos en el desarrollo, si han habido problemas de comportamiento y emocionales, que puedan estar también explicando un poco qué es lo que está pasando hoy en día, ¿no? El diagnóstico diferencial de los síntomas psicóticos en la infancia temprana puede ser difícil, ¿ok? Y es por eso importante tener una perspectiva longitudinal. ¿Y por qué es difícil? Porque algunas características de pensamiento rígido, de manifestación o de aplanamiento afectivo, lo podemos observar en el trastorno del espectro autista, y también podemos ver reacciones desproporcionadas en trastorno de estrés postraumático, que pudieran en algún momento hacernos pensar más con características de tipo psicótico. ¿Okay? En los niños y adolescentes, cuando vamos a hacer ese diagnóstico, es importante darse o tomar en cuenta que las alucinaciones y los delirios son de las características más comunes. Las alucinaciones son experiencias de percepción que ocurren sin que haya un estímulo que lo provoque, un estímulo externo que lo provoque. Los niños pueden señalar que escuchan voces, que escuchan risa, que les tararean alguna canción o que les susurran algo, ¿ok? En las alucinaciones visuales
ellos pueden ver imágenes poco claras, pueden ver sombras, también pueden ver imágenes tipo arañas o hadas o monstruos o personajes de los dibujos animados. En menor proporción pueden haber alucinaciones auditivas, olfativas, gustativas y táctiles, ¿no? Y generalmente cuando ellas se dan, vienen en conjunto con las alucinaciones auditivas y visuales. Cuando hablamos de los delirios, vemos que existen diferentes tipos de delirio, ¿no? Que son el delirio de grandeza, el delirio de control, el delirio de persecución o delirios de referencia, ¿ok? Cuando hablamos de este tipo de delirio, pues nosotros básicamente lo que tenemos es que explorar cuál es el contenido de ese pensamiento para poder después trabajar en función de cómo ayudarlo a entender la distorsión, ¿sí? Un momentito que tengo aquí una interrupción. Ok. Aunque los delirios como los que les hablé sobre los olfativos, los eh, eh, distorsiones del cuerpo, eh, suelen ser el contenido, sobre todo los que están relacionados con el tema del cuerpo, pueden reflejar preocupaciones propias de lo que es la edad de desarrollo. Como por ejemplo, eh, pues, eh, continuar viendo su cuerpo agradable, no esos cambios físicos que de repente pueden tener en la cara, ese tipo de cosas, ¿no? También hay algunos eh, de los delirios que están reflejando un deseo de autonomía o un egocentrismo por parte del adolescente, ¿no? También podemos observar otra característica en los niños y adolescentes y es un habla peculiar. Es decir, eh, pueden hablar sin parar o pueden hablar muy poco, ¿no? A veces hay repeticiones de frases y palabras, a veces utilizan un lenguaje estereotipado o muy rígido y puede parecer que ellos se quedan pegados en un tema en particular, preocupados por un tema en particular. Hay otros niños que presentan también ecolalia, ¿ok? También se ha visto que los jóvenes con esquizofrenia reportan eh, con, con frecuencia problemas de humor, ¿no? Describen su estado como ansioso, temeroso, tenso o inquieto. Y eso tiene que ver por todo lo que implica manejar ese pensamiento distorsionado, esas ideas que no están realmente acorde con la realidad y también por, por el, por el efecto emocional que producen esas alucinaciones. Otros experimentan apatía y depresión, ¿no? Eh, Todo esto conlleva a problemas de interacción social y una tendencia a evitar estar con sus compañeros. ¿Okay? Eh, Cuando estamos haciendo el diagnóstico es importante que esté presente por lo menos uno de los siguientes síntomas: delirio, alucinación o lenguaje desorganizado, porque son las características sobresalientes de este trastorno.
Ya va, perdón, creo que me pasé. Ya va. No, estoy adelantando. Ya, echamos para atrás, muchachos, un momento. Ok, vamos a volver a ponernos aquí en pantalla completa que se ve mejor. Ajá. Bien, dentro de las causas, ¿ok? Que, que se señalan como para los trastornos psicóticos, se habla de una vulnerabilidad genética, aun cuando todavía no hay un gen único claramente identificado para establecer la relación causal. Hay algunos genes que están relacionados con la esquizofrenia, pero también están vinculados a lo que es el autismo y el trastorno bipolar. Ciertamente se han identificado factores de riesgo orgánico y psicosociales. Dentro de los factores de riesgo orgánico tenemos el ser del género masculino, que haya una historia familiar de psicosis, especialmente si hay familiares en primer grado, aunque el hecho de tener un familiar en primer grado no quiere decir que necesariamente uno vaya a desarrollar el trastorno, pero hay una mayor vulnerabilidad en este caso en particular. También el tener una personalidad dentro del espectro esquizotípico, esquizoideo paranoide, te hace más vulnerable también a desarrollar un trastorno psicótico y ser un adolescente o adulto joven, ¿no? También, si tú en tu historia familiar tienes un antecedente de un familiar en primer grado que ha desarrollado la esquizofrenia y tú estás en la adolescencia y tú consumes marihuana, cocaína, pues tienes un mayor riesgo también comparado con otros que no consumen ningún tipo de sustancia, ¿no? Ajá, esto lo acabo de decir. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que se refiere al modelo de desarrollo? El modelo de neurodesarrollo habla de que hay factores ambientales tempranos, que haya anormalidades en la organización y desarrollo del cerebro y que haya antecedentes de riesgo genético. O sea, estos tres elementos son los predisponentes a sufrir la enfermedad. Ya hemos hablado de los antecedentes de riesgo genético ahorita. Vamos a hablar un poco sobre eh, lo que son los ambientes estresantes tempranos, ¿no? Tenemos que puede ser un niño que venga de una familia donde hay abuso, donde hay maltrato, por supuesto un nivel socioeconómico bajo, también tenemos otros factores que tienen que ver con el consumo de los padres, ¿no? Hablamos también de anormalidades del sistema nervioso central que inicialmente son características premórbidas, ¿ok? Los niños, se ha visto que los niños preescolares que desarrollan esquizofrenia a menudo muestran déficit en el lenguaje, en la interacción social y en las habilidades motoras. Perdón. Más tarde podemos ver que hay una disminución en su comportamiento social, en su estado de ánimo y hay un cierto deterioro cognitivo y la marcha. Cuando vamos a evaluar, a ver, el objetivo de esta evaluación inicial, cuando nos traen a un niño que presenta un trastorno psicótico, no es de entrada que yo haga el diagnóstico, sino que yo pueda establecer un buen vínculo
o rapport para poder, como quien dice, enganchar a ese paciente para que logre tener un tratamiento continuo de la enfermedad, porque por lo general es crónica, ¿no? Entonces, no solamente con el chico, sino también con la familia, ¿ok? Lograr hacer un buen rapport y hacerlos sentir seguros en ese espacio terapéutico, ¿no? En la evaluación individual, yo debo chequear si el joven quiere venir solo a la entrevista o acompañado de uno de sus padres. Cuando yo inicio la entrevista, tengo que hacerla con temas más neutrales, eh, cómo está constituida la familia, en qué escuela asiste, cuáles son la cantidad de materia que tiene, qué intereses están relacionados con la escuela, otras hobbies y aficiones que pueda tener la persona y amistades. Esto ayuda a construir o a darle al paciente una sensación de que es una conversación donde se van a hablar de temas diversos y sirve para establecer también un poco el marco de referencia de cómo está el funcionamiento general de ese muchacho, ¿no? Luego entonces se pueden hacer preguntas acerca de las preocupaciones o inquietudes específicas que pueda tener y explorar en detalle cada uno de ellos. Chequear si hay síntomas de ansiedad y estado de ánimo deprimido o elevado, así como también si hay algún pensamiento de hacerse daño a sí mismo o ideas suicidas. ¿Ok? Dentro de las preguntas específicas, nosotros podríamos chequear, ¿no? Cuando estamos haciendo ese examen mental, es ¿por qué crees que viniste a visitarme hoy? ¿O por qué crees que viniste a la consulta, no? Y así de alguna manera vamos a revisar si ven claramente que están teniendo algún problema, si creen que necesitan ayuda y de esa manera también ver qué tanto puede esa persona cooperar con nosotros. Cuando estamos explorando todo lo que es la parte del estado de ánimo, tendríamos que preguntar si se ha sentido deprimido o decaído últimamente, si siente que ha perdido interés por las cosas, si ha mostrado algún problema para dormir, qué tipos de problemas, que relate un poco sobre eso, si en algún momento ha pensado en hacerse daño, y en base a cada una de esas preguntas y la respuesta, pues vamos a ir afinando más las próximas preguntas. Tenemos que estar chequeando cómo es el tema de la alimentación, cómo es el tema de si hay agitación o no hay agitación motora, si hay algún pensamiento de culpa, de desesperanza, ideas suicidas, etcétera, ¿no? También, esto en el caso de que fuera un estado de ánimo deprimido. Si fuera un estado de ánimo más bien elevado, habría que preguntar si se ha sentido hiperactivo, si siente que puede perder el control o si hizo cosas que lo pudieran meter en algún problema o en riesgo. Y por supuesto, dependiendo de las respuestas que él vaya dando, pues vamos más hacia el detalle. ¿Ok? Allí chequear si hay un estado de ánimo exaltado está como más orientado a descartar que pueda haber un trastorno de tipo bipolar. También tendríamos que chequear cómo es la fluidez del pensamiento y del habla durante la entrevista, porque así nosotros podemos verificar un poco lo que les decía anteriormente, si hay neologismos, o sea, palabras inventadas por el muchacho, si hay alguna preocupación en un tema en particular de una forma rígida y que tenga que ver de repente con un pensamiento más de tipo paranoide. También podríamos ver si hay una alteración en la organización del habla, si hay una logorrea, si habla y habla y habla y habla sin parar, ¿ok?
también tendríamos que hacer, yendo a lo que es la parte de las alucinaciones, chequear cómo son, qué tipo de alucinaciones pueda estar presentando, es decir, si hay voces, si esas voces le hicieron algún comentario sobre lo que estaba pensando, si escuchaba varias voces, si hablaban entre ellas, si hablaban directamente a él, si ha tenido visiones o ha visto otras cosas que los demás no puedan ver, si ha tenido, por ejemplo, algún olor en particular o alguna sensación en el sabor que le llame la atención y le preocupe, un poco para indagar si hay alguna alteración en la táctil, olfativa, etcétera, ¿no? Cuando se busca evaluar lo que es el contenido del pensamiento para ver si hay delirios, bueno, entonces se le dice, me gustaría preguntarte acerca de experiencias inusuales que a veces tienen las personas, como por ejemplo, ¿te ha parecido que las personas hablan de ti o se fijan de ti en una manera especial? ¿Crees que has recibido alguna vez algún mensaje especial a través de la radio o de la televisión que se dirige específicamente a ti? ¿Has sabido de alguien que haya tratado de hacerte sentir mal o hacerte pasar un mal rato? Eh, y así sobre cada una de las áreas. ¿Okay? En el funcionamiento cognitivo sería importante, por ejemplo, chequear cómo si durante este momento las fallas de atención que pueda estar y concentración que pueda estar mostrando o reportando la persona son en la misma magnitud que antes de que ella viniera a hacer la consulta o considera que hay algún cambio significativo. Si siente que puede aprender, si siente que sus notas en el colegio continúan siendo las mismas o han variado, que cree que pueda ser que está ocurriendo, que haga que esté cambiando, ¿no? Se debe conversar con el paciente cuando está en la consulta, cuáles son las normas de confidencialidad. Es decir, nosotros podemos mantener en el criterio de confidencialidad todo lo que tiene que ver con sus pensamientos y sentimientos, solo si ninguno de estos pensamientos o sentimientos están relacionados con un intenso deseo de hacerse daño a sí mismo o a otras personas. Bueno, un poco porque hay que informar a los padres porque hay que vigilar al paciente, ¿ok? O si hay algún tema de abuso sexual, entonces saber que hay cosas que de repente no se le pueden decir a los padres si es alguno de ellos el que está cometiendo el abuso, sino que hay que notificar a las autoridades pertinentes, ¿ok? O sea, pero hay que dejarle claro al paciente que la información que se va a mantener confidencial es aquella que no ponga en riesgo su bienestar personal. Si hay algo que pone en riesgo su bienestar personal, hay que definir a quién es el que se le va a notificar la información para poder resguardarlo. ¿Ok? Otra de las cosas que es importante explorar, sobre todo si tenemos un niño grande o un adolescente, es si hay abuso de sustancias, es decir, sobre todo el uso de cannabis o estimulantes, ya que eso de alguna manera puede también incidir en lo que es la presentación de este tipo de síntomas, ¿no? En la entrevista con los padres, también va a ser necesario explorar la historia del desarrollo, incluyendo todo lo que tiene que ver con el embarazo, si hubo alguna infección viral, en qué momento el embarazo, si hubo consumo de alcohol y drogas, en qué momento, qué otros problemas estuviesen o pudo haber tenido la madre durante todo lo que es la parte del embarazo, ¿no?
También si hubo alguna complicación al momento del parto, si hubo que hacer, eh, hubo alguna dificultad de tipo hipoxia, hemorragia, etcétera, ¿no? También vamos a investigar todo lo que tiene que ver con el desarrollo, los hitos del desarrollo y si hubo algún retraso o alguna alteración, especificar bien en qué aspectos y si fueron superados o no y cómo fue el abordaje que se hizo de eso, ¿no? También es importante escuchar no solo cómo puede describir el paciente lo que a él le está pasando, sino también cómo lo ven los padres, ¿verdad? A veces el paciente no da información, pero los padres pueden ser unos voceros importantes de todo lo que está ocurriendo específicamente con el paciente, ¿no? Porque a veces el paciente o no tiene conciencia de su enfermedad o simplemente tiene muchísimo temor de hablar sobre eso. Hay que también investigar todo lo que es la parte de antecedentes psiquiátricos en la familia, ¿verdad? En algunos casos, no en todos los casos se da, pero sí hay entrevistas con los hermanos que ellos pueden agregar, ya que ellos pueden agregar información valiosa que no necesariamente se percatan los padres y tiene que ver con las interacciones que establece el paciente y el funcionamiento social con pares o con gente en el colegio, etcétera, ¿no? Y en la escuela es importante obtener información sobre el funcionamiento académico y social durante ese periodo actual y si tienen mucho tiempo en el colegio, pues cómo fue la historia anterior, para ver si se logra establecer una diferencia o no. El diagnóstico diferencial es difícil, ¿no? Pero es necesario eh, hacerlo, ¿no? Porque hay que definir si estos síntomas que presenta el chico que tenemos en la consulta pertenecen a un trastorno psicótico o se deben a una ansiedad o una depresión o a un trastorno de adaptación. También descartar si estamos ante un trastorno generalizado del desarrollo de tipo una déficit cognitivo importante, un trastorno del espectro autista tipo nivel 3, si estamos, por ejemplo, ante un trastorno de estrés postraumático con recuerdos recurrentes o flashback, si estamos ante una intoxicación por drogas que pueda inducir una psicosis, o si hay algún trastorno orgánico que pueda confundirse con la psicosis. Algo leí, lo que pasa es que ahorita no recuerdo bien, de los niños hospitalizados en este periodo de COVID y la presencia de algunos delirios, ¿no? Se los voy a buscar y se los voy a reenviar. ¿Cuál es el pronóstico para los niños o los jóvenes con esquizofrenia? Si no hay historia familiar en primera línea, eh, pues si no hay historia familiar, los resultados son mejores. Si logra alcanzar todos los hitos del desarrollo dentro de lo esperado para su edad, también hay un mejor resultado. Si en lo que es la fase prodrómica hay un buen funcionamiento antes de la aparición de la enfermedad, pues pudiéramos también tener mejores resultados. Si el primer episodio psicótico tiene una corta duración, si estos síntomas se identifican de manera rápida y se pueden tratar, todo eso nos da como un mejor pronóstico
con respecto a la evolución de ese chico. ¿Okay? ¿Cuáles serían los objetivos principales a trabajar desde el punto de vista terapéutico, ¿no? En los diferentes contextos donde se desarrolla el paciente? A nivel individual, pues por supuesto es reducir todo lo que implica la vulnerabilidad y el estrés que genera todos estos síntomas. Optimizar su capacidad de adaptación al ambiente y funcionamiento autónomo para tratar de minimizar o evitar el deterioro. A nivel de grupo, es importante incluirlo para favorecer el apego al tratamiento. Cuando hay otras personas que tienen su misma dificultad y reportan los beneficios que ha tenido al mantenerse dentro del tratamiento, pues de alguna manera permite que ese paciente pueda sentir esperanza y pueda sentir que está en un lugar donde va a poder resolver o por lo menos enfrentar los distintos momentos que están relacionados con la esquizofrenia, ¿no? En el trabajo de grupo también se insiste mucho en la solución de problemas y se favorece todo lo que son las interacciones sociales entre los pacientes y otras personas de la vida del paciente, y se busca de alguna manera anticiparse para prevenir las recaídas. A nivel familiar es muy importante trabajar. O sea, la terapia familiar lo que busca es potenciar la capacidad de la familia para anticiparse a una situación más compleja y resolver los problemas que se le van presentando por la convivencia con una persona esquizofrénica. Reducir todo lo que está relacionado con los sentimientos de culpa y la angustia que genera el que pueda pasarle algo o que pueda hacer algo contra otras personas, y así como mantener las expectativas realistas sobre el funcionamiento del paciente, es decir, ajustar en términos de las exigencias que ellos le hacen a esta persona y también en términos de límites, los límites que le tienen que poner para evitar algún tipo de impacto negativo, ¿no? Se busca que el tratamiento sea mínimamente coercitivo. ¿A qué se refiere con esto? Es que siempre durante la evaluación uno va a considerar el nivel de riesgo que pueda tener este paciente. Si hay un alto riesgo de suicidio, si hay un alto riesgo de que el paciente agreda a otras personas por sus ideas delirantes, o si hay un riesgo de que pueda ser explotado por otros miembros cuando él está en su peor momento, o no tiene hogar, o los cuidadores no pueden ya manejarlo. Generalmente puede solicitarse la hospitalización involuntaria cuando el paciente no es capaz de dar su consentimiento, o la familia no puede, no tiene los recursos para continuar lidiando con este paciente, ¿no? Pero principalmente cuando es un joven menor de edad, es importantísimo lograr el consentimiento de los padres, ¿ok? Aun cuando el niño pueda tener derecho a opinar sobre su tratamiento y sobre lo que a él le pueda estar ocurriendo, es necesario que los padres de alguna manera entiendan los riesgos que se corren de hospitalizarlo o no hospitalizarlo. ¿Ok? A veces son
hospitalizados en contra de la voluntad de los niños, y eso puede hacer pues más difícil su adhesión al tratamiento y su colaboración. Entonces, de esos primeros momentos en donde se hace ese vínculo de rapport, vamos a tener pues una mayor o menor facilidad de convencer al niño que necesita hospitalizarse, de ser el caso, ¿no? En cuanto a los tratamientos farmacológicos, se han encontrado, claro, de extrapolaciones de tratamientos en adultos que se pasan a jóvenes. Ven que el haloperidol funciona bastante bien, y la clonacetina, ¿ok? Eh, pero bueno, definitivamente tienen diferentes perfiles de efectos secundarios, y hay que estudiarlo dependiendo de cada caso. En lo que se refiere a los tratamientos psicológicos, la investigación basada en la evidencia habla de que la psicoeducación y la terapia cognitivo-conductual eh, tienen efectividad y buenos resultados en términos de lo que es el preparar a la familia y al paciente a entender lo que significa el trastorno que presenta, y cuáles son los diferentes elementos que se deben llevar a cabo para que logre adaptarse y en un futuro mediano plazo pueda reincorporarse a la vida cotidiana, ¿no? En las terapias sociales se habla de intervenciones, como les decía, de terapia familiar, que es muy importante, y el entrenamiento en habilidades sociales. Casi todos los expertos recomiendan una combinación entre la medicación y la intervención psicosocial. ¿Por qué? Porque la medicación de alguna manera ayuda a el manejo de todo lo que tiene que ver con la rigidez del pensamiento, eh, la exaltación que puede producir las alucinaciones y los delitos. Los tratamientos psicosociales deben tener, no, perdón, los tratamientos psicosociales tienen, independientemente del que se use, hay 5 componentes en común. Primero, que es brindar información sobre la enfermedad a los jóvenes y a la familia, ¿ok? Hay que contestar a todas las preguntas sobre el trastorno, y de manera que eso favorezca al joven a poder enfrentarse a los síntomas, ¿no? También hay que disipar los mitos sobre lo que es la esquizofrenia y escuchar las preocupaciones que tiene la familia en torno a lo que es el cuidado de esa persona en particular. Se debe trabajar con los jóvenes y los padres, como ya les dije, para que se adhieran al medicamento, a los medicamentos, al uso del medicamento, porque reduce pues todo lo que tiene que ver con, como expliqué hace poco, las alucinaciones, ¿no? Y es importante entrenar a los papás que el regaño, la súplica y el soborno son estrategias ineficaces para alentar al chico a continuar con el tratamiento medicamentoso. Generalmente estos chicos son reacios a tomar ese medicamento durante largo periodo de tiempo porque tienen unos efectos secundarios que para ellos son desagradables. Uno de ellos es el aumento de peso, otro de ellos es como la sensación de que eh, su ellos son diferentes cuando toman la medicación, entonces ellos reportan que ese sentirse diferente es desagradable, ¿no? Otro de los
elementos comunes a las distintas psicoterapias es entender que con la esquizofrenia hay una interpretación alterada de la realidad y es importante que él logre darse cuenta de que esa interpretación alterada lo hace actuar de una manera peculiar y por tanto hay que buscar como alternativas más realistas para interpretar el comportamiento de la persona, ¿no? Es importante enseñar habilidades de comunicación específica para mejorar la calidad de la relación con los padres y maestros, cómo puede expresar sus preocupaciones a las personas que están encargadas de ellos sin comenzar una discusión, es decir, sin mostrarse irritables o molestos. También en esa intervención hay que entrenar en formas específicas para lidiar con los síntomas, como por ejemplo, qué hacer cuando comienza a escuchar voces o analizar cómo las puede interpretar de una manera racional, cómo puede tratar de controlar ese pensamiento que aparece así de la nada, ¿no? También en la familia es importante forjar una alianza donde los terapeutas puedan poner en contexto todas las áreas de conflicto y tensión que se generan en la convivencia, cómo los padres pueden fomentar la autonomía del paciente sintiéndose seguros, porque, claro, una de las preocupaciones importantes es que se puedan hacer daño o hacer daño a otros y entonces no necesariamente ellos fomentan las conductas más de autonomía y las conductas más adaptativas cuando ellos en realidad están haciendo un esfuerzo por hacerlas. Hay que enseñarlos a entender cuándo está ajustado y no está ajustado el comportamiento. También cuál es el efecto que tiene el convivir con una persona con este diagnóstico o el efecto que ocurre en los hermanos en la misma pareja y poder trabajar sobre estos temas. Y por último, ¿cómo sería la reinserción de la persona a la comunidad? Como estos episodios son angustiantes y generan mucho perjuicio en el muchacho o la muchacha que lo sufre y su familia, a veces el volver a su vida familiar o el volver al colegio es difícil, pues. Entonces, hay aproximadamente un grupo que está como alrededor del 40% de los jóvenes que al retornar a sus casas no llegan a tener el nivel de funcionamiento que tenían antes de ese episodio psicótico, ¿no? Algunos sí, otros no. Pero al no volver a ese funcionamiento previo, pues implica entonces reajustarse a esa nueva realidad. Es importante tratar de que participen en actividades extracurriculares, deportes o trabajos de tiempo parcial, puedan irlos retomándolos paulatinamente, ¿no? Eh, bueno, chicos, mm, cualquier duda, llegamos al final de la sesión, cualquier duda, cualquier pregunta, voy a abrir un foro para que
poder responder a las preguntas. Feliz día.